Buen día, chicos. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre la astronomía a partir del Renacimiento, a partir de Isaac Newton y cómo es la relación que tienen los seres humanos con el espacio. El Renacimiento entonces comienza en el siglo XVI y gracias a esto pues se creó un giro en el conocimiento, la literatura y el arte. O sea, realmente fue una revolución que llegó a todo el mundo. Después de un milenio oscuro y bastante inculto, Europa volvió su mirada hacia los clásicos, sobre todo a la antigua Grecia, y ese es el Renacimiento. Entonces en el Renacimiento renacen ideas que ya se tenían y se parte la historia en dos. Gracias entonces a esto, entonces llegamos al descubrimiento de América, al encuentro de América con Europa, y esto fue. Entonces aquí es como aparece Nicolás Copérnico, nacido en 1473 y falleció en 1543. Fue un investigador y se preocupó por dar una nueva visión del universo. Entonces, gracias a esto, él empezó a mirar críticamente las ideas de Ptolomeo, quien fue el que dijo que el Sol era el centro de la Tierra. Entonces, Nicolás Copérnico decidió que pues el Sol realmente era el centro del sistema solar y que los planetas giraban a su alrededor, no como decía Ptolomeo, que era que la Tierra estaba en el centro y que alrededor giraban los demás planetas. Por eso hablamos de las teorías geocéntrica y heliocéntrica vistas anteriormente. Reemplazó la idea de epiciclos y órbitas circulares porque en realidad las órbitas son elípticas, o sea que se ven como si fueran más ovaladas. Estudió la Luna y afirmó que giraba alrededor de la Tierra a una distancia de 70 veces el radio terrestre. Llegó a la conclusión definitiva de que la Tierra es el planeta que gira en torno al Sol, y todo esto está en un libro que él creó, pero fue publicado cuando él murió por uno de sus discípulos, o sea, una de las personas que estudiaba con él. Defendió por esto el heliocentrismo, el que ya habíamos visto en clase, donde se afirma que el Sol es el centro del sistema solar. Si no lo recuerdan, pueden devolverse en su cuaderno a las primeras clases donde hicimos un mapa, donde hicimos dibujos sobre cuál era la teoría heliocéntrica y geocéntrica. A partir de él sale también Galileo Galilei, que es un matemático de oficio quien fue nombrado como profesor de matemáticas y astronomía en la ciudad de Pisa, en Italia. Entonces, él apoya a Copérnico con la idea de que el Sol realmente sí es el centro y que los demás planetas giran alrededor de él. Entonces, sustentó que existía una relación matemática simple entre los periodos orbitales de los planetas y su distancia al Sol. Por eso es que nosotros vemos que cada planeta tiene un giro diferente dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentre el Sol. Entonces presenció y explicó pues la aparición de una estrella nova en 1604 en la constelación Serpiente. Construyó un telescopio sencillo en 1608 a partir de unos lentes elaborados por un fabricante holandés. Fue el pionero que con un telescopio observó por primera vez las montañas de la Luna, las fases de Venus, los satélites de Júpiter y las manchas y la rotación del Sol. Fue un impulsor y defensor del heliocentrismo. Lo que ya les venía diciendo, apoyó a Copérnico con que el Sol es el centro de la Tierra. Por lo mismo, ¿qué pasó con este señor? En este entonces la iglesia era el dueño de los saberes y más que todo la astronomía. Recuerden que la iglesia defendía mucho aquello de que el Sol y que después de que la Tierra, o sea nosotros los humanos, porque Dios los había creado, pues éramos el centro del sistema en realidad, pero no fue así. Y ya que Galileo Galilei dijo que no era así, la iglesia fue la que lo juzgó y fue detenido por estas personas. Por lo tanto, se creó como un juicio en ese entonces y se realizó un examen a sus escritos y creencias en 1633. Terminó con una condena por creer y mantener las doctrinas falsas y contrarias a las divinas, según ellos, y por lo tanto se le otorgó un castigo. Primero se le exigió negar y detestar todo lo que él había dicho, que para ellos eran errores,
y se condenó a prisión, obligándosele a repetir los 100 salmos periodicales una vez por semana durante 3 años. Galileo pues aceptó, pero al día siguiente del juicio el Papa Paulo V cambió la sentencia de prisión por un simple confinamiento campestre cercanías de la ciudad de Roma. Después de esto pues se le permitió ir a Florencia y allí él siguió observando los cielos y continuó con sus trabajos. Y tristemente ahí empezó a perder la vista hasta que en 1636 quedó ciego. 6 años después fue que él falleció en 1642. Partiendo ahí de Galileo Galilei, ya vamos a la parte de la modernidad gracias a Isaac Newton. Por eso aquí hablamos de la astronomía a partir de Newton. Vamos entonces a que Isaac Newton nació en 1642, curiosamente en el año en el que falleció Galileo Galilei, y Isaac Newton murió en 1727. Él descubrió los principios fundamentales de la mecánica racional representados en las posiciones y las velocidades que tiene cualquier cuerpo, gracias a que se puede conocer su posición y su velocidad. Propuso también el cálculo diferencial para establecer el movimiento de los planetas. Él inventó el telescopio reflector, con ello abrió el camino a la astronomía actual. Todo esto se encuentra en las leyes que él realizó, como la ley de atracción universal en el célebre libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Entonces esta es la que nosotros hemos visto en las películas, en las novelas, en los libros, en videos, donde se ve que él está debajo de un árbol y que le cae una manzana en la cabeza. Por esto es que él nos habla entonces del motivo por el cual los cuerpos caen al suelo y lo expresó en una ley que la regula, entonces la ley de la gravedad. En otras palabras, él nos habla de que los cuerpos se atraen en una línea recta. Por eso es que la Tierra atrae en línea recta a la Luna por ser de menor tamaño. ¿Qué pasa? El Sol hace lo mismo con nosotros porque el Sol atrae en línea recta a todos los demás planetas por ser el Sol el más grande del sistema solar. Ya ahora, partiendo de esto, pues gracias a ellos también apareció Albert Einstein, Edwin Hubble, Sir Arthur Stanley, quienes hallaron otras cosas, como Albert Einstein con su teoría de la relatividad, como Edwin Hubble, quien realizó investigaciones en el campo de nebulosas, y Sir Arthur Stanley, quien analizó más de 6.000 estrellas estudiando sus movimientos y direcciones. Ahora, pasando de eso, vamos a ver cómo entonces nos relacionamos nosotros los seres humanos y el espacio, ya de pronto partiendo desde cómo llegamos hasta el espacio, cómo creamos las cosas en las que fueron al espacio y cómo. Entonces empezamos viendo cómo Leonardo da Vinci propone en 1515 la creación de aparatos voladores que venzan la fuerza de gravedad. Entonces, ahí elevaron un pequeño globo con aire caliente, que bueno, el primero se realizó en Francia en 1753 y fueron los que recorrieron 9 kilómetros en 20 minutos en una altura de 150 metros. Este invento sirvió posteriormente para apoyar la estrategia militar. También vemos la parte imaginaria que hemos leído en libros, en historias, gracias también a Julio Verne, quien en su libro desarrolló el llamado Un viaje a la. Después de eso nosotros vemos cómo utilizaron esto para la guerra, la Primera Guerra Mundial, y esto surgió en 1900, un dirigible impulsado por helio, que fue el Zeppelin usado durante la Primera Guerra Mundial. Después intentaron hacerlo con hidrógeno para impulsar otros dirigibles, pero pues tristemente esto no sirvió y por lo tanto pues estas personas sufrieron un fatal accidente el 6 de mayo de ese mismo año. Este que ven aquí es el Zeppelin que usaron en la Primera Guerra Mundial, así como el que vemos como cuando pasan con las propagandas. Este es el primerito que se realizó, por eso también la foto se ve como así tan distorsionada. ¿Qué pasó entonces después de la Primera Guerra Mundial? Empiezan a usarse los primeros cohetes impulsados con pólvora y después se cambia y se recurren a combustibles líquidos. Es así como en 1927 se funda en Alemania una sociedad astronáutica
que realiza avances notables en la construcción de cohetes empleando combustible líquido y desarrollando las ideas de un ingeniero rumano, Hermann Oberth, y gracias a esto pues crearon una serie de cohetes cargados con explosivos. Y en Alemania se publica la primera enciclopedia de... Sí, ahora sí pasamos a él es Hermann Oberth, del que les había hablado ahorita, que fueron los que empezaron a hacer los cohetes cargados con explosivos, cohetes como los que ven en la parte de atrás de las personas que están ahí sentadas. Ahora sí pasamos a la Segunda Guerra Mundial, en donde utilizaron estos cohetes llamados B1 y B2, que eran vehículos de 13 toneladas que alcanzaban velocidades de 5.000 kilómetros por hora, y gracias a esto utilizaron fue que muchas personas en Londres murieron porque eran lanzados hacia Londres y pues allí estallaban y derrotaron así gran parte de las fuerzas de Estados Unidos. Ahora, después